Hola Glenn, mi nombre es Ulises y trabajo como Uber en Ciudad de México desde hace algunos años. En mi trabajo estoy acostumbrado a ver cosas extrañas. Gente peleando, he llevado borrachos, personas sin nada de pudor que literalmente me han ofrecido drogas desde el asiento de atrás y mucho más. He visto de todo, pero esta experiencia, a diferencia de las otras, no tuvo que ver con gente rara, sino con algo más desconcertante. Verás, una noche de sábado, a eso de las 2 de la mañana, acepté un viaje que me quedaba a media calle de camino. Estaba cerca de la colonia Roma, donde hay varios locales en los que la gente va a beber y todo eso. Es un buen lugar para trabajar, a riesgo de que un cliente vomite en la parte de atrás de tu vehículo. Me acerqué a la esquina, donde me esperaba la pasajera. En teoría era una chica sola, así que me extrañó un poco cuando, a la distancia, vi que estaban dos mujeres de pie. Una de ellas se veía bastante joven, de unos 20 años, y se encontraba en un estado de ebriedad bastante elevado. Se tambaleaba junto a un poste de luz, y mientras me acercaba me asusté un poco porque parecía que se iba a caer de cara en la calle. La mujer que la acompañaba se veía bastante más seria y madura. Estaba en sus 40s. Vestía de forma más conservadora y se notaba bastante sobria. No se tambaleaba, casi ni se movía, y lo único que hacía era mirar a su compañera fijamente, sin ayudarla. Me detuve frente a ellas y le pregunté a la chica más joven si era Melanie. Ella me dijo que sí, apoyándose por completo en la ventana para no caerse, y me enseñó su teléfono. Un segundo después se montó tropezando en la parte de atrás. Y aquí sucedió la primera cosa extraña, y es que no noté cuando la mujer que venía con ella se subió. Ni siquiera escuché el sonido de la puerta al abrirse o al cerrarse. Pero ahí estaba, en el asiento detrás de mí, guardando completo silencio. Me quedé pensándolo por un minuto a lo mucho, pero no le di mayor importancia, asumiendo que debía haberme distraído. Lo que sí hice, mientras se acomodaban en sus asientos, fue mirarlas por el retrovisor. Fue un vistazo rápido, y pese a la diferencia de edad noté mucho el parecido. La misma nariz y un cabello similar. Debían ser familia, lo que tenía sentido por la actitud de la mujer mayor. Se notaba seria, algo molesta, y si acaso ella fue a buscar a esta chica para llevarla a casa, seguramente estaría molesta por encontrarla en ese estado. En fin, no era mi deber juzgarlas. Encendí el auto y comencé el viaje. Lo bueno es que la aplicación ya me decía a dónde se dirigían, porque la chica más joven prácticamente se quedó dormida en el asiento ni bien se montó en el auto. La otra pasajera, por su parte, era bastante silenciosa y no hacía contacto visual conmigo a través del retrovisor. Solo miraba a la muchacha, no sé si con decepción o con preocupación. Dudé un poco en si hacerlo o no, pero al final le pregunté si la conocía, y con una voz seca me dijo que era su madre. Después de eso no respondió a ninguna otra pregunta, ni hizo comentarios al respecto. A todas estas yo sí noté que el ambiente dentro del auto se hizo un poco denso y demasiado frío, pero lo atribuí a mi aire acondicionado, así que les avisé que lo apagaría un rato, pero por supuesto no obtuve respuesta. El resto del viaje fue silencioso y un poco incómodo, dado que Melanie dijo unas 4 o 5 veces que tenía ganas de vomitar. Yo le dije que podíamos detenernos para que vomitara, o que lo hiciera por la ventana, pero estaba tan inconsciente que comunicarme con ella era imposible. Le pedí a su madre que la ayudara a incorporarse, pero ella me ignoró por completo. Y ahora que lo pienso, jamás tuvo contacto físico con la chica durante todo el viaje. Lo bueno es que Melanie logró contenerse, y ya casi llegábamos al destino, en una zona residencial bastante cara. Yo estaba teniendo cuidado de tomar las curvas lo más lento posible para no marear a Melanie aún más, y tan concentrado estaba en mi trabajo que me sorprendió un poco escuchar una voz seca y algo apática detrás de mí que me dijo: «Eres un buen muchacho,
Cuídala, por favor. Yo tenía mi mirada fija al frente, y le contesté que no se preocupara, y que pronto llegaríamos al destino, aunque no sabía bien por qué lo decía. Sin embargo, luego de tomar una curva, intenté buscarla por el retrovisor para dirigirle una sonrisa, y esa mujer ya no estaba. Mi pensamiento inmediato fue que saltó del auto, así que la busqué por los espejos laterales, e incluso frené un poco para darme la vuelta y ver por la calle que habíamos dejado atrás, pero no la vi. Además, en ningún momento escuché la puerta abrirse, ni cerrarse, y aunque al principio mi lado lógico no pensó en nada paranormal, la verdad es que las manos comenzaron a temblarme un poco. Respiré profundo, me tranquilicé y seguí con mi trabajo. Cuando llegué a la dirección, un edificio alto de un conjunto residencial, intenté despertar a mi pasajera, pero Melanie tenía los ojos cerrados, apenas podía hablar, y cuando lo hacía solo balbuceaba incoherencias una y otra vez. En ese estado no podía llamar por teléfono, mucho menos levantarse. Le dije que lo desbloqueara su celular un segundo para poder llamar a su mamá o a alguien que la ayudara a subir, y ella balbuceó cosas sin sentido acerca de su madre antes de ponerse a llorar. Eso me estaba poniendo nervioso, pero volví a mantener la calma, y sí batallamos un poco, hasta que logré que ella, en un acto casi reflejo, le marcara a su padre, para después lanzarme su teléfono. Al otro lado de la línea me contestó un señor con voz muy gruesa y seria. De inmediato le preguntó a Melanie dónde estaba, pero en su lugar le contesté yo, diciéndole que su hija estaba abajo, que yo era su Uber, y que necesitaba a alguien que la buscara porque ella sola no podía moverse, ni subir hasta su casa. En solo unos minutos su padre, un hombre en sus 50s, estaba abajo, bastante preocupado. Tuvimos una conversación corta sobre lo sucedido, y no pude evitar mencionar a la otra pasajera. Noté ciertas dudas y mucha preocupación en su mirada, y supe que él sabía bien quién era esa mujer que le describí, pero no me dijo nada al respecto. No dio ninguna explicación, y simplemente se relajó al entender que su hija solo estaba dormida. La ayudó a levantarse del asiento y me preguntó si ya todo estaba pagado. Yo le dije que sí, pero aún así me dio una pequeña propina en efectivo. Yo, por mi parte, no me atreví a insistirle sobre la mujer que viajó con nosotros. No hubiese sido adecuado pedir explicaciones que no me correspondían. Pero, viéndolo en retrospectiva, y analizando todo lo que vi y lo que recuerdo, tengo el fuerte presentimiento de que la madre de esa chica, aún después de la muerte, la sigue cuidando. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Ángeles y soy de Cuernavaca, México, aunque todo esto me pasó en Tijuana, de donde era mi ex. Esta historia sucedió hace 2 años, en diciembre, y después de un tiempo pensándolo una y otra vez, he llegado a la conclusión de que la situación emocional que estaba viviendo tuvo un poco que ver con lo que me pasó. Primero un poco de contexto para que me entiendan. La verdad es que aquella estaba siendo una época bastante difícil para mí, y la estuve pasando bastante mal, ya que mi familia estaba lejos. Yo me había mudado con mi novio hacía poco más de 1 año, y acababa de terminar con la relación. Ambos teníamos actitudes muy nocivas, y nuestro noviazgo se volvió tóxico con el paso del tiempo. Además quedé muy aislada socialmente. Me echaron del trabajo por una reducción arbitraria de la plantilla y, la verdad, estaba hundida en deudas y apenas con suficiente para sobrevivir y alquilar una habitación. Lo único que me quedaba era mi auto, que tampoco estaba en muy buen estado, ya que tuve que gastar más de lo que tenía para repararlo en el taller. Pero ya cuando empezó a rodar, supe que mi mejor opción era empezar a trabajar como Uber.
Llevaba un mes trabajando y me estaba yendo un poco mejor, aunque emocionalmente era un desastre. Y siempre tenía pensamientos negativos y autodestructivos. Ustedes saben de qué tipo. Si mal no recuerdo, era 22 de diciembre. Estaba deprimida por no poder pasar Navidad con mis padres. Y hay un dicho que reza que las desgracias no llegan solas. Y es muy real. Esa noche iba por la carretera, a las afueras de la ciudad, para buscar a un pasajero cuando, de pronto, un fuerte sonido afuera del auto como una explosión me hizo saber que algo iba mal. Tuve un pinchazo en la rueda trasera del lado del piloto, en el peor lugar posible, dado lo solitario que era ese camino. Me vi obligada a cancelar el viaje y darme a la tarea de cambiar la llanta. Yo sé hacer todo el proceso, pero mido 1,60 m y peso 50 kilos, así que no es el trabajo más sencillo del mundo para mí. Me orillé. Saqué el gato, la llave de cruz y el neumático de repuesto, y comencé a realizar todo el cambio. Imaginen nada más mi estado de ánimo en ese preciso momento, y entenderán por qué digo que lo que pasó a continuación fue provocado por mi mala vibra. A mi alrededor no había prácticamente nada. Era una carretera solitaria, con mucha vegetación alrededor, sin autos pasando y con mucho frío. No había casas cerca, y por eso me resultó tan extraño escuchar de pronto murmullos a mis espaldas. Me levanté, con la llave de cruz bien apretada en mi mano, dispuesta a desahogar mi rabia con cualquier persona que quisiera meterse conmigo, sin esperar que, al otro lado del camino, estuviera una niña pequeña devolviéndome la mirada. De pronto me calmé, mientras veía con cuidado a esa pequeña. Me pareció que debía vivir en la calle, ya que tenía la cara sucia, el cabello revuelto y vestía con ropa bastante vieja. La saludé con la mano, y ella no me contestó, solo se me quedó mirando fijamente. Sentí que los brazos se me entumecían mientras le preguntaba dónde estaban sus papás, o si necesitaba ayuda, pero se quedó quieta como una estatua, devolviéndome la mirada. Y ahí sí me puse nerviosa, al pensar que tal vez querían asaltarme y estaban usando a esa pequeña como señuelo. La volví a saludar en voz alta y no me contestó, así que nos quedamos viéndonos algunos segundos, antes de que escuchara un auto acercarse por el camino contrario a toda velocidad. Solo tardó una fracción de segundo en pasar frente a nosotras, cortando mi visión de la niña, un instante. Pero eso fue suficiente para que la niña desapareciera. Se me fue el aire, y me di la vuelta de inmediato para apurarme y terminar de cambiar la llanta, pues supe de inmediato que aquello no era algo natural. Y mientras tanto llamé a mis padres, en un intento de distraer mi mente de lo que estaba sucediendo. Ellos me contestaron, y los puse en altavoz para poder oírlos a ellos. Como si darme cuenta de que esa niña era un espectro hubiese abierto una puerta a lo sobrenatural. Empecé a escuchar más murmullos a mis espaldas, muy sutiles, pero que para mí era como si me gritaran al oído. Mientras tanto, fingía tranquilidad con mis papás, que me preguntaban cómo estaba, y todo eso. Quería salir de allí cuanto antes, y creo que nunca en mi vida terminé de cambiar un neumático tan rápido, sobre todo cuando escuché a mi mamá preguntarse si acaso había gente a mi alrededor, ya que se escuchaban voces cerca. Yo le mentí, asegurándole que estaba en una calle transitada. Terminé con la llamada un momento después. Corrí al maletero para guardar el neumático pinchado y todas mis herramientas, haciendo lo posible por no voltear a mi izquierda, como si supiera que había algo ahí, al otro lado de la carretera, esperando que yo me volteara. Podía sentir una mirada sobre mí, así que me mantuve concentrada en mirar hacia el frente en todo momento, hasta que agotada me subí en el auto. Lo encendí y apreté el acelerador.
Estaba haciendo un esfuerzo consciente para no mirar por el retrovisor, pero la curiosidad me ganó. Miré hacia atrás, y por un instante la vi de nuevo, pero esta vez estaba montada en la barrera de la mitad de la carretera, viéndome irme. Esa, sin duda, una de las cosas más extrañas que he visto, y durante un tiempo he meditado qué pudo ser aquello o por qué me pasó. Estos últimos años me he vuelto una persona muy espiritual, y como dije, en aquella época de mi vida había mucho malestar, mucha tristeza y frustración, además de potentes y constantes pensamientos negativos. Recuerdo que mi abuela me decía que, con este tipo de eventos, la energía que uno tenga es muy importante, ya que sin querer puedes terminarlos atrayendo. Creo que ahí está la clave de todo. Puede que el pinchazo solo haya sido una coincidencia, pero también fue el detonante final de un enorme malestar. Mi cabeza estaba a 1000 por hora en ese momento, y eso probablemente terminó atrayendo a una entidad o entidades de otro mundo, que durante cerca de 5 minutos me acompañaron en la carretera. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Naira, y soy de Ciudad de México. Tengo 25 años y la historia que te voy a contar me pasó hace realmente poco. No tengo pruebas de que haya sido algo paranormal, pero hay una cosa en mi corazón. Me dice que atestigué algo realmente extraño, y espero que consigas un espacio para narrarlo en tu canal. El contexto es simple. Me encontraba en la casa de mi novio a eso de la 1 de la mañana, pero debido a una discusión que tuvimos, yo no quería quedarme con él esa noche. Estaba realmente molesta y asumo mi culpa, ya que en medio de mi rabieta decidí que prefería salir a la calle para esperar un Uber que quedarme en su departamento un minuto más. Y lo peor es que ambos reconocimos que la discusión, aunque escaló rápido, no era tan grave, pero ese no es el punto. Ahora no puedo decirles la calle exacta, pero me encontraba cerca de la estación Panteones. Solo que, obviamente, el metro a esas horas ya no estaba funcionando. Me paré bajo un poste de luz, con el teléfono en la mano, esperando que en cualquier momento llegara mi Uber, o que mi novio llegara para pedirme disculpas y decirme que volviera al departamento. Pero pasaron los minutos y ninguna de las dos cosas pasó. La rabia dio paso al miedo, y poco a poco empecé a ponerme más nerviosa, al darme cuenta de lo oscura y solitaria que era la calle a esas horas. Comencé a arrepentirme por mi imprudencia, no tanto porque temiera ver un fantasma, sino por la delincuencia. Y, sin embargo, jamás hubiese pensado que iba a pasarme lo que estoy por relatar. Como dije, esa calle residencial estaba vacía. No pasaba ningún auto y el silencio era absoluto, por lo que me sorprendió mucho no escuchar desde antes al auto que, repentinamente, apareció desde una esquina y se acercó a mí. Revisé la aplicación y noté que el auto que iba a buscarme era un sedán blanco. No sé nada de autos, así que no entiendo nada de marcas ni modelos. Intenté leer la matrícula, pero me di cuenta de que no tenía la delantera. Otro detalle curioso es que, si bien no escuché el motor del auto, sí podía oír un ruido blanco, que de inmediato me di cuenta que provenía desde el interior del auto, como si tuviera la radio puesta, pero sin sintonizar ninguna emisora. Era solo estática, a través de la cual muy a veces podía escuchar una voz lejana, como si fuera un programa. El auto duró estacionado ahí unos segundos, poniéndome bastante nerviosa, hasta que el conductor terminó de bajar la ventanilla. Era un hombre mayor, en sus 70s, con los ojos grises y el cabello blanco. Me dirigió una mirada fría, y con una voz apagada me dijo que era mi taxi. Yo me quedé quieta donde estaba, mientras él volvía a ver hacia el frente, manteniendo el más absoluto silencio. Yo, obviamente, no me monté, ya que aquello me transmitía una terrible desconfianza. Para empezar, dijo que era mi taxi,
y cualquiera que haya usado Uber antes sabe que ellos no saludan de esa manera, ni se refieren a sí mismos de esa forma. De todos modos le pregunté si era Javier, y el anciano no contestó. Se quedó viendo al frente, sin moverse. Creo que ni siquiera pestañaba. Me acerqué a la parte de atrás del auto y revisé la matrícula. Además de que estaba vieja y muy oxidada, era diferente a la que me decía la aplicación. Me asusté mucho porque pensé que era un hombre intentando secuestrarme. Así que me alejé del auto e intenté buscar una ruta de escape, ya que me había alejado bastante del edificio donde vive mi novio, y por aquel entonces no tenía la llave. Me preocupaba que ese hombre estuviera armado y que, si intentaba huir, me persiguiera. Así que decidí fingir y le pregunté si había cambiado de matrícula, o si acaso era un auto prestado. De nuevo el hombre parecía una estatua y no contestó nada. Empecé a retroceder, ya que era imposible adivinar las intenciones de ese hombre. El sonido de la estática me estaba molestando mucho, así que en un momento de adrenalina comencé a correr hacia el edificio de mi novio, con el teléfono en la mano para correr. Pero de pronto, ni bien me di la vuelta y perdí contacto visual con ese auto. Se hizo un silencio repentino que llamó mi atención. Volví a darme la vuelta, y por imposible que parezca, el auto y el anciano ya no estaban ahí. Comunidad. Me di la vuelta para correr un segundo, 2 a lo mucho. No daba tiempo para que ese auto arrancara y se fuera de ahí. No hay manera de que ese vehículo acelerara sin hacer ruido y desapareciera en la siguiente esquina en tan solo 2 segundos. Me quedé congelada en el sitio, mirando en todas direcciones. Y de pronto, de otra calle, llegó un auto blanco, bastante más nuevo. Era mi verdadero Uber. Me monté temblando y cuando me preguntó qué me pasaba, yo le dije que no sabía, y le pregunté si acaso él había visto un sedán blanco conducido por un anciano, ya que se hizo pasar por mi Uber. Javier, el conductor, negó con la cabeza y me preguntó si quería que llamáramos a la policía, pero al final decidí que no era necesario, sobre todo cuando me detuve a pensar en los detalles. Con el tiempo he meditado lo sucedido con mucho cuidado, y llegué a la conclusión de que aquello fue algo sobrenatural. Sé que muchos pueden pensar que solo era una especie de secuestrador, pero su comportamiento, el silencio de su auto, y la rapidez con la que apareció y desapareció, sin mencionar la sensación extraña que me dejó, me han convencido de que ese auto y su conductor ya no eran parte de este mundo. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Luis Carlos y soy de Monterrey. Trabajo como Uber desde hace un tiempo y hace poco viví una experiencia triste y aterradora a partes iguales. Ustedes díganme cuál es el sentimiento que les viene a la cabeza. Sucede que era una noche de viernes, muy buena para trabajar hasta tarde, debido a toda la gente que sale a clubes nocturnos, y los viajes se pagan un poco mejor. Pero también hay muchos accidentes debido a los imprudentes que, en lugar de tomar un Uber o un taxi, intentan conducir borrachos. Yo estaba estacionado cerca de una zona donde hay muchos locales, cuando a eso de la 1 de la mañana acepté un viaje. Fui a buscar a los pasajeros. Eran una chica y su novio. Recuerdo que eran jóvenes, pero ninguno de los dos se veía borracho o algo así, y además eran muy amables. Empezamos a charlar un poco de la ciudad y cosas así, y no sé cómo, pero también terminamos hablando de los fantasmas de la ciudad, y temas más sobrenaturales. Daba tiempo para conversar todo esto mientras íbamos por la carretera, ya que la dirección que me dieron era casi del otro lado de la ciudad. Yo estaba poniendo mucha atención a la carretera, ya que, como dije antes, a esa hora conducen muchos imprudentes, y me sorprendí mucho al ver cómo un auto nos rebasaba por la derecha. Por una fracción de segundo pude verlo a través de la ventana. Blanco, de pelo castaño y muy
muy joven. Nosotros íbamos rápido, pero ese muchacho fácilmente iba a 110 o incluso más, y me preocupó mucho ver cómo empezó a realizar leves movimientos de zigzagueo. El joven que iba detrás de mí me comentó que hay demasiada gente imprudente en la calle, que no piensan en lo que hacen ni en las consecuencias hasta que es muy tarde. Nadie en el auto tenía ni idea de lo ciertas que resultarían ser sus palabras. Pasaron solo unos segundos, medio minuto o incluso menos. Ya no podía ver aquel auto, pero eso no evitó que los tres que veníamos en ese auto escucháramos el chirrido de las llantas y la fuerte colisión que sucedió más adelante. Reduje la velocidad de inmediato y, poco a poco, mientras nos acercábamos, pudimos ver cómo el auto que nos había rebasado se convirtió en un amasijo deforme de metal, al estrellarse contra una barrera de concreto. Una sensación horrible me recorrió todo el cuerpo, un vacío, una incomodidad que no sé muy bien cómo explicar. Y ahora viene lo extraño y tenebroso de esta historia, pues mientras el joven que iba atrás llamaba a la policía para reportar el accidente, yo divisé lo que, al parecer, era el cuerpo del conductor sobre el asfalto. Imagino que salió volando por el parabrisas tras el impacto, y junto a su cuerpo, vi una sombra de pie. A todos se nos fue el aliento cuando pudimos distinguirlo bien, y al menos yo me di cuenta de que esa sombra debía ser el mismo conductor que vimos. Ese hombre joven, en sus 20s, blanco y de cabello castaño. Siempre he tenido buena vista, y pese al humo que salía del auto, pude fijarme bien en su rostro. Noté la confusión en su mirada, como si no se creyera lo que acababa de suceder, y también la tristeza y el arrepentimiento mientras apretaba los puños. Unos segundos después, esa sombra se desvaneció, como si fuera un espejismo nada más, pero los tres lo vimos, y aunque éramos los únicos en ese tramo de carretera en ese momento, los tres sabíamos que fue completamente real. La chica me rogó que pasara de una buena vez, y yo no estaba seguro, pero terminamos de pasarle por al lado al accidente, mientras ella cerraba los ojos. El resto del viaje transcurrió en absoluto silencio, y los dejé en su destino sin mayores problemas. Cuando iba de regreso, por la misma carretera, ya las autoridades estaban en el sitio, haciendo el levantamiento del accidente. El cuerpo, sin embargo, seguía en el mismo sitio, cubierto por una manta blanca, y entre los oficiales y los equipos de emergencia, volví a verlo. Ya no estaba junto a su cuerpo, sino junto a su auto. Caminaba sin rumbo, como si estuviera aturdido, como si no terminara de procesar lo que acababa de pasarle. Me dio mucha lástima porque se notaba su inmadurez. Dudó que tuviera más de una semana con el carné de conducir por lo infantil de su cara, y en una noche de imprudencia, un error bastó para arrebatarle la vida. Supongo que estando en su situación y volviendo a ser tan joven como él, también me costaría mucho procesarlo. Cuando le conté esto a mi esposa, ella me preguntó si acaso esa sombra misteriosa no podía ser un curioso que estaba por allí cerca y... Lo cierto es que por poder podría ser, aunque eso no explica cómo se desvaneció la primera vez que lo vimos. Aunque ella es más escéptica que yo, no pudo encontrarle explicación a ese detalle. Por eso, hasta el día de hoy, estoy convencido de que lo que mis pasajeros y yo vimos fue el espíritu de ese chico que acababa de perder la vida. Y si acaso quiero dejar una moraleja con esta historia, es que siempre sean prudentes con sus decisiones, tanto al volante como en la vida en general, porque nunca sabes cuándo una decisión mal tomada puede arrebatarte la vida. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Augusto y vivo en Yucatán. Empecé a hacer Uber hace poco, y si bien mi padre, que es taxista de profesión desde hace muchos años,
Me advirtió que me preparara mentalmente para ver y conocer a algunas personas de lo más extrañas. Jamás pensé que algo raro y desconcertante me pasaría tan pronto. Sucede que vivo y trabajo cerca del Aeropuerto Internacional de Mérida. Es un buen lugar para tomar algunos viajes, porque hay muchos turistas recién llegados que piden transporte a sus hoteles apenas salen del aeropuerto. Así que allí estaba yo, en mi primera semana de trabajo. Eran eso de las 8 cuando me pidieron un viaje a un hotel bastante lejos del aeropuerto. Me acerqué y una mujer, en sus 30s, me esperaba con varias maletas a su alrededor. Era bastante guapa, aunque me pareció raro que tuviera la mirada tan perdida. Estaba en su mundo, y tardó mucho en reaccionar, tanto que tuve que tocarle la bocina y gritarle desde la ventanilla para que se acercara. Le pregunté si era Gabriela, y ella asintió de inmediato. Me bajé y comencé a ayudarla con las maletas. Eran muchas, y fui un poco imprudente ya que le pregunté si estaba viajando sola. La verdad no debí preguntarle nada, pero ella me respondió inocentemente que sí, que se quedaría un tiempo en Mérida. Yo continué la conversación con amabilidad, diciéndole que disfrutaría mucho de la ciudad si acaso venía de vacaciones, ya que era un lugar muy bonito y con muchos sitios turísticos. Ella sonreía y me preguntó qué lugares visitaría si fuera ella. En ese momento escuché un leve golpe en la parte de atrás, pero no le di importancia, asumiendo que alguna de las maletas se había movido. Estuvimos un rato hablando de los lugares llamativos, y le recomendé que también aprovechara para ir a la playa y todo eso. Ella me dijo que ese era, en parte, el plan. Y ahí fue cuando, ya más en confianza, le pregunté si venía por vacaciones, por trabajo, o si estaba acá por algún otro motivo. Ni bien pregunté eso, otro golpe, esta vez más fuerte, en la zona del maletero. Me hizo mirar por el retrovisor, asumiendo que alguien me había golpeado, o tal vez lanzado algo, pero no vi nada, y no venían autos detrás de mí. Gabriela, por su parte, pareció no escuchar nada, y me contestó que venía por un asunto familiar, sin darme mayores detalles, pero que planeaba disfrutar de su viaje de todos modos. Por un momento me quedé en silencio, aguardando que aquel golpe se repitiera, pero no sucedió. Entonces seguí hablando con ella, cuando me preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando como Uber. Era graciosa con sus comentarios, y tal vez lo malinterpreté, pero sentí que hubo un poco de coquetería de parte de ambos. De pronto escuché un golpe en el maletero, y esta vez logré identificar que venía desde adentro, no desde afuera. Miré de reojo a Gabriela, y me di cuenta de que esta vez sí había escuchado el golpe. O más bien, esta vez no pudo fingir que no lo escuchó. Hubo un momento de silencio entre nosotros, hasta que me atreví a comentarle que esos golpes eran un poco raros. Ella asintió y pude notar que se estaba poniendo nerviosa, y me contagió ese sentimiento bastante rápido. En ese momento le pregunté si traía algo en las maletas que pudiera estar haciendo esos sonidos, y al ver que no respondía, empecé a desconfiar de ella. Gabriela traía muchas maletas pesadas, y sinceramente, mi imaginación comenzó a volar. ¿Sería posible que llevara a alguien dentro de una de las maletas? ¿Un niño o algo así? Soy una persona un poco ansiosa, así que de inmediato empecé a meditar mis opciones. Llamar a la policía, bajarme y correr, o abrir el maletero y liberar a quien estaba atrapado atrás. Sin embargo, nada de eso hizo falta. Gabriela soltó un suspiro antes de explicarme que se casó a sus 20s, con un hombre bastante mayor, y enviudó a causa del COVID. A su esposo siempre le gustó viajar, así que aquel era de alguna forma el último viaje que harían antes de que ella esparciera sus cenizas en el mar. Sin embargo, y por los golpes que esporádicamente escuchaba provenir del maletero, me atrevería a decir que a ese hombre no parecía gustarle la idea. Yo le pregunté si acaso aquello era normal, y ella no contestó de inmediato.
pero tras pensarlo un poco, me dijo que él siempre fue en extremo celoso, y que cada vez que se sentía cómoda con otro hombre le daban arrebatos de ira y de celos. Al confesar esto, un golpe fuerte en el maletero me hizo apretar el volante. La miré de reojo y le cambié el tema, asegurándole que estábamos a punto de llegar. Ella, sin embargo, vio en esa conversación la oportunidad de desahogarse y, entre lágrimas, comenzó a explicarme la pesadilla en la que se había convertido su vida desde que se casó con él, y lo arrepentida que estaba de haberse casado con un hombre 30 años mayor que ella, controlador y posesivo. Se sentía como una mala persona por sentir alivio por su muerte, y sentía que merecía ese castigo, ya que después de haber enviudado su vida se volvió un infierno. Si bien estaba acomodada económicamente hablando, ella no podía salir con sus amigas ni reunirse con nadie sin que, en el proceso, la casa se convirtiera en una atracción de noche de brujas. Muebles moviéndose, sonidos por la madrugada. El espíritu de su difunto esposo la estaba volviendo loca, y la presencia de sus cenizas en casa era la clave del problema. Por eso tenía la esperanza de que, esparciendo sus restos en un lugar que a él le gustaba, su espíritu se apaciguara y la dejara seguir adelante. Yo me quedé mudo y simplemente la escuché con atención, ignorando los golpes provenientes de atrás. Al final llegamos al hotel. Se disculpó por las molestias mientras el personal del hotel se encargaba de ayudarla con las maletas, y me dejó una buena propina. La vi entrar al hotel, y sentí mucha lástima por ella. Sin duda, un momento muy extraño en mi trabajo, y aunque sé que lo que experimenté en mi auto, con los golpes en el maletero, no fue ni de cerca tan aterrador como lo que Gabriela debió vivir hasta ese momento. Igualmente sentí mucho miedo al pensar que un espíritu con problemas de celos me acosara el resto de la noche. Afortunadamente nada de eso pasó. Lo único que puedo decir es que espero que el plan de Gabriela funcionara y que su esposo haya encontrado la paz. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Stephanie y soy de Buenos Aires, Argentina. Esto me sucedió hace unos 7 años y es mi anécdota favorita cuando quiero contar una historia de terror. Sucede que una noche mi mejor amiga, Bianca, y yo salimos de fiesta a un boliche del centro y nos quedamos bastante cortas de dinero. No teníamos para el Uber, así que optamos por otra aplicación que se usa acá que es un poco más barata y es como de viajes compartidos. Lo bueno es que es más económico, aunque tiene el enorme defecto de que, al igual que un colectivo, va dejando a cada persona en su parada. En fin, no podíamos darnos el lujo de quedarnos varadas en el centro, y tampoco teníamos quien nos fuera a buscar, así que pedimos un viaje, y llegó el vehículo. Una van verde con 3 filas de puestos, en la que iban el conductor y un copiloto, que nos dio las buenas noches. Un chico joven apestando a alcohol que iba dormido en la tercera fila, y al fondo de la van una ancianita bastante mayor, que nos dirigió una sonrisa desdentada y se nos quedó mirando fijamente en todo momento, mientras nos subíamos. Nosotras tomamos asiento en la fila del medio, y ni bien nos subimos notamos 2 cosas que estaban conectadas. El chofer y el copiloto iban con las ventanas cerradas, aunque dentro del vehículo hubiese un penetrante y muy desagradable olor. Era un aroma terrible a putrefacción, agrio, a huevos podridos incluso. Bianca y yo nos miramos las caras asqueadas, confundidas porque nadie parecía darse cuenta de ese terrible aroma, menos nosotras. Incluso me dieron arcadas, pero logré controlar el reflejo de náusea, y le pregunté de inmediato al conductor por ese olor, a lo que él me miró por el retrovisor antes de decirme que no sentía nada. El copiloto contestó lo mismo, y cuando me volteé a ver a la señora, ella solo me devolvió otra sonrisa desdentada.
No iba a ponerme a discutir con el chofer, así que agaché la mirada y seguimos nuestro viaje. Sin embargo, me costaba seguir adelante. Era tan mala la cosa que le pregunté a Bianca si nos bajábamos ahí mismo, ya que todo me parecía demasiado extraño, pero ella me dijo que lo ignoráramos. A mí me costaba mucho no ponerle atención a lo tétrico que resultaba ese vehículo, pero hice lo posible por ignorarlo todo y continuar. Nos quedaríamos en su casa, no tenía más dinero, así que realmente no había más opciones. La anciana a mis espaldas comenzó a tararear una canción, y aunque Bianca y yo quisimos concentrarnos en charlar, ese aroma se hacía más y más fuerte. Después de unos 20 minutos avanzando por la carretera, llegamos a la parada del copiloto, que se bajó del auto de inmediato. El chofer se volteó a mirarnos y nos dijo que dejaría al chico que iba dormido atrás. Y por último, a nosotras. Yo me mordí la lengua para no preguntar por la señora, que iba detrás de mí tarareando, y asumí que tal vez era familiar de él o del chico que iba dormido. Al final condujimos unos 5 o 10 minutos más, en un silencio solo interrumpido por esa anciana que tarareaba, hasta que finalmente llegamos a nuestro destino. Bianca se dio la vuelta para despertar al chico, y este se bajó tambaleando. A todas estas yo no me contuve más, y le pregunté dónde dejaría a la señora. La verdad es que ni bien dije esto, me di cuenta de que el tarareo se había detenido. No sé bien cuándo, pero el punto es que se detuvo, y el aroma a putrefacción se había desvanecido. De esto último sí me di cuenta, pero lo atribuí a que me había acostumbrado. Él se volteó confundido, y me preguntó que de qué señora hablaba. Yo me di la vuelta de inmediato, al igual que Bianca, y para nuestra gran y amarga sorpresa no había nadie. De inmediato acerté a decir que tal vez la señora se había bajado con el chico. Él estuvo dormido durante casi todo el viaje, pero ni bien dije esto, Bianca negó con la cabeza, diciéndome que cuando ella se volteó para despertarlo, la anciana seguía en su asiento y no la vio bajarse. Estábamos especulando hasta que el chofer de nuevo nos miró con confusión y, de manera bastante grosera, pero comprensible, nos preguntó si estábamos borrachas o algo así. Molesta, le dije que no, a lo que él insistió que jamás hubo ninguna señora sentada en su van. El resto del viaje fue silencioso y muy incómodo. No sabíamos qué acababa de pasar, y cada poco tiempo miraba por encima de mi hombro, como si estuviera esperando que en algún momento el espectro de esa mujer se materializara a nuestras espaldas, cosa que obviamente nunca pasó. Cuando llegamos a casa de Bianca, le pregunté si de verdad ella también la había visto, y nos apoyamos mutuamente. Gracias a la otra supimos que no nos habíamos vuelto locas, aunque eso es lo único que sacamos en claro de toda esa experiencia. La verdad es que no tenemos idea de quién o qué era esa mujer. Un espectro que acecha en ese vehículo, o tal vez el fantasma de la abuela del chico que iba borracho en la última fila. No lo sabemos. Es difícil determinarlo, y aunque he escuchado y visto muchas cosas extrañas en mi vida, esta sin duda es la peor, pues es la única a la que, tras meditarlo mucho, no he logrado encontrarle ninguna explicación. Continuamos. Hola, mi nombre es Matías, y el protagonista de esta historia no soy yo, sino mi padre, Felipe, que fue testigo de un evento paranormal muy particular. Él me ha repetido este relato varias veces, y me dio permiso de contarlo. Sucede que, después de una vida entera trabajando como taxista, mi padre comenzó a trabajar como Uber, aquí en Michoacán, específicamente en Morelia. Se adaptó rápido al trabajo, y muchas veces se quedaba hasta tarde trabajando para conseguir un dinero extra. En una de esas ocasiones, a mediados del 2022, se encontraba en un sector conocido como Las Américas, cuando aceptó un viaje cercano.
Se acercó a donde estaba el pasajero, y ya desde lo lejos notó que el cliente estaba muy alterado. Era un hombre de mediana edad con la mascarilla cubriéndole la nariz y la boca. Se movía de un lado a otro con mucho nerviosismo y miraba sobre su hombro con mucha frecuencia. Mi padre pensó que quizás querían asaltarlo o que alguien lo venía persiguiendo. Por eso se acercó muy lentamente para no asustarlo, y sin subir los seguros, le preguntó si era Carlos. El hombre, al borde del llanto, le dijo que sí, y que por favor lo dejara subirse. Mi padre le preguntó si se encontraba bien, a lo que este hombre le contestó que sí, mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Cuando mi padre insistió al verlo tan alterado, Carlos le dijo que solo estaba nervioso por una pelea con su novia. Dicho esto, comenzaron el viaje. Ahora bien, a medida que mi padre avanzaba por el camino, notó que Carlos seguía estando agitado, mirando por el retrovisor y por los espejos laterales. Luego rezaba un Ave María o un Padre Nuestro y volvía a mirar por el retrovisor. Este comportamiento extraño colmó la paciencia de mi padre, que de pronto le preguntó quién lo estaba persiguiendo. Ese hombre se quedó como mudo, al darse cuenta de lo obvio que estaba haciendo, y tras dudarlo unos segundos le explicó que la muerte lo venía siguiendo. Mi padre, hasta ese momento, era la persona más escéptica del mundo, y al escuchar eso no pensó en algo sobrenatural, sino que hablaba de delincuentes o el crimen organizado. Le dijo pacientemente que, en ese caso, tendría que dejarlo y cancelar el viaje. Pero Carlos, casi llorando, le pidió que no hiciera eso, y como si le leyera la mente, le explicó que no se refería a nada de criminales, sino que hablaba de la muerte. Pero la muerte real. Al oírlo, el pensamiento de mi padre fue que Carlos estaba loco, pero al final no iba a echarlo del carro así como así, por lo que le siguió la corriente y le preguntó a qué se refería. Carlos le dio más detalles, pero sin dejar de vigilar por encima del hombro. Resulta ser que Carlos había tenido varias pesadillas durante los últimos meses, de las que, por lástima, no dio muchos detalles, salvo que en todas y cada una de ellas aparecía una mujer de negro, con el rostro huesudo y flores blancas entre sus manos, y que en todas esas pesadillas el desenlace era el mismo: su muerte inminente. Infartos, atropellos, ahogamientos, un disparo. Carlos intentó no darles importancia, asumiendo que no eran más que eso, pesadillas, pero poco a poco comenzaron a desgastarlo emocional y físicamente. Empezó a tener insomnio, pero cuando tenía las pesadillas le costaba mucho despertar. Y cuando empezó a ver a esa mujer por el rabillo del ojo, entre la multitud de la calle, entendió que había algo muy real acechándolo. Como dije, mi padre era muy escéptico, y le dijo que tal vez ir al psicólogo lo ayudaría, que aquello podría ser mucho estrés acumulado o algo así. Sin embargo, Carlos no estuvo nada de acuerdo, y presa del pánico, le explicó a mi padre que aquello lo estaba alcanzando, que cada vez la veía más cerca de él. A todas estas, mi padre avanzaba por una avenida que a esas horas era muy poco transitada. Se detuvo en un semáforo en rojo e intentó explicarle a ese hombre que debía calmarse, que nada de lo que estaba diciendo podía ser real y que la muerte llega sin avisar. Aquello pareció convencer un poco a Carlos, pero de pronto fijó su mirada al frente, y mi padre describe que algo debió haberlo asustado en serio, porque soltó un grito terrible que lo dejó casi sordo, mientras batallaba con la puerta para abrirla. Logró quitarle el seguro y salió corriendo del auto hacia la avenida, con la mala suerte de que, a mitad de la intersección, un auto chocó contra él a toda velocidad, arrebatándole la vida en el acto. Mi padre se quedó sin aliento, mirando hacia el frente, casi sin entender que ese pasajero, que lo había acompañado por los últimos 15 minutos,
hubiese perdido la vida de manera tan repentina. Con las manos temblando, tomó su teléfono para reportar el accidente, mientras que el chofer del otro auto se llevaba las manos a la cabeza, casi llorando, al darse cuenta de lo que había pasado. Mi papá tenía la mirada fija en ese conductor, y prácticamente no podía escuchar ni sentir nada más. Él lo describe como si, de pronto, el mundo se hubiera quedado mudo, y solo pudiera escuchar un pitido en sus oídos. Miró hacia el frente con atención tratando de entender qué era lo que había visto Carlos, que provocó esa reacción tan violenta de terror absoluto. Y muchas ideas pasaron por su cabeza. Se sintió culpable, triste, porque pensó que tal vez era un paciente psiquiátrico y al no darse cuenta lo llevó sin quererlo a su muerte. Pero todo esto quedó descartado cuando la operadora contestó, y él se acomodó en su asiento. Por acto reflejo, miró por el retrovisor, y se quedó mudo al ver a una mujer de negro, huesuda, sentada detrás del asiento del copiloto, donde segundos atrás iba Carlos. Se le fue el aliento de pronto, como si le dieran un golpe en la boca del estómago, y se quedó quieto en ese lugar, escuchando cómo la operadora lo saludaba una y otra vez. No dijo nada, hasta que, en un pestañeo, esa mujer desapareció de su vista, dejándolo solo en el auto. Mi papá está seguro, total y absolutamente seguro, de que esa cosa que estaba sentada en la parte de atrás del auto era la misma que durante mucho tiempo acosó a Carlos, llevándolo a su muerte. Terminó contestándole a la operadora y se alejó de su auto por un rato mientras le explicaba la situación. Durante algunas semanas las autoridades estuvieron en contacto con mi padre, pero no le dieron información. Así que no sabe qué fue de la familia de Carlos o del conductor que lo atropelló. Muchas personas han querido darle una explicación de lo que pasó, atribuyéndolo todo a un brote psicótico o a la histeria colectiva, que la historia de Carlos lo sugestionó, y por eso creyó ver algo que en realidad no estaba ahí. Sin embargo, mi padre, el hombre más escéptico del mundo, me asegura que cuando vio a esa cosa, supo que era completamente real. Es algo que simplemente sabe, y aunque no puede estar seguro de que esa cosa fuera la manifestación literal de la muerte, sí está convencido de que a su pasajero lo venía siguiendo una entidad, y esa noche lo alcanzó.